Muy buenas tardes, noches, días tengan cada uno de ustedes que están ya viendo esta tercera clase que estamos teniendo sobre la doctrina de Dios, y creo que nos hemos estado gozando en cada una de las lecturas que hemos estado reflexionando antes de poder venir a cada una de las clases. El día de hoy es un tiempo bien especial porque vamos a estar abordando el tema sobre nuestro conocimiento de Dios, particularmente sobre cómo es que cada uno de nosotros podemos llegar a conocer y a comprender ese conocimiento que evidentemente pues tenemos de Dios, ¿no? Ya sea que haya sido a través de los años que lo hemos adquirido, quizás algunos tienen un poco menos de tiempo de haber recibido, ¿verdad?, el mensaje de salvación, pero sea cual sea el caso, creo que es importante conocer un poco sobre la naturaleza de Dios, y bueno, parte de lo que ustedes estuvieron leyendo pues tiene que ver con los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y para iniciar en esta hora, les invito a que antes de cualquier otra cosa nos pongamos en las manos de nuestro Dios para que Él nos ayude, nos dé sabiduría y podamos comprender la lección de esta hora. Padre Celestial, en esta noche, Señor, en este momento venimos ante tu presencia, Padre, para agradecerte por la oportunidad y la dicha que nos das de poder conocerte a ti a través de las Escrituras, Señor. Hemos visto ya a lo largo de estas semanas que tú te has revelado a nosotros, Señor, y la revelación más fiel, más confiable que podemos tener de ti, Señor, se encuentra plasmada en las Escrituras. Por eso en esta hora nos ponemos en tus manos para que por favor tu Espíritu Santo nos pueda capacitar, nos pueda instruir, Señor, a fin de que este sea un buen tiempo de reflexión en la que día a día, Señor Dios, momento a momento, te podamos conocer a ti, Señor. Gracias, porque sabemos que tú nos escuchas y hoy imploramos, Señor Dios, tu ayuda. En Cristo Jesús te lo hemos pedido, Señor Dios. Amén. Bien, está el pasaje del apóstol Pablo allí en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 2, el versículo 10 en adelante. Al versículo 2 es como me gustaría iniciar en esta hora la lección que corresponde sobre nuestro conocimiento de Dios. El apóstol Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 12, me gustaría que usted pueda acompañarme con las escrituras para que podamos de inicio partir sobre lo que la escritura dice en cuanto al conocimiento que nosotros podemos tener acerca de nuestro Dios. Repito nuevamente, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Pero fue a nosotros a quien Dios se reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. La última parte de este pasaje, versículo 12, lo repito, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. En las lecturas que ustedes ya han estado teniendo, particularmente la de Erickson Millar, comentábamos sobre la manera en cómo es que la doctrina de Dios, ¿verdad?, es el punto de partida sobre lo que nosotros conocemos y reflexionamos en lo que se refiere a la teología. De hecho, la idea que uno tiene acerca de ese Dios que se ha revelado, incluso, ¿verdad?, si nosotros consideramos la manera en cómo visualizamos a Dios, la manera en cómo nosotros lo estamos focalizando, pues evidentemente esto da como resultado la manera en cómo vivimos nuestra vida y también evidentemente la manera en cómo cada uno de nosotros hacemos ministerio también. Por eso creo que es importante, parte de lo que Erickson Millar mencionaba, ¿no? Es importante que tengamos un conocimiento correcto acerca de la persona de Dios. Y en esto podemos afirmar que es correcto decir que dependiendo el tipo de perspectiva, el tipo
el tipo de lente con el cual estemos nosotros mirando a Dios, en definitiva va a ser crucial para cada una de las cosas que nosotros realizamos. De hecho, el tipo de cosmovisión, el tipo de óptica que nosotros tenemos acerca de Dios, ya sea bueno o malo, pues marcará evidentemente el rumbo de todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso es importante mencionar que la perspectiva que tenemos acerca de Dios es crucial para la totalidad de nuestra vida. En palabras de Spurgeon, creo que es una frase que nos desafía y nos alienta a la vez en este inicio para que podamos reflexionar sobre el conocimiento de Dios. Él hace una pregunta, Spurgeon pregunta de una manera sencilla y audaz. ¿Quieres ser libre de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Es decir, queremos conocer verdaderamente cuál es la manera correcta en cómo nosotros debemos de vivir. Esto es únicamente cuando nos sumergimos en el conocimiento de nuestro Dios. Por eso, para muchos, la perspectiva que se tiene acerca de Dios quizás no es la correcta. Fíjese, me causa un poquito de risa que para muchas personas la perspectiva que se tiene de ese ser divino, de Dios, pues en algún momento es como la de un viejecillo, ¿no? Un viejito que está en una silla de oro, en una silla resplandeciente, pero usualmente la manera en cómo vemos a ese Dios, pues es un anciano de barbas blancas, ¿verdad? Con un bastón en mano y con ese bastón, pues listo para poder golpear o para poder castigar a aquel que se porte mal, ¿no? Eso es en primera instancia lo que muchos pueden pensar acerca de ese Dios. Para otros, cuando hablan acerca de ese Dios, se imaginan a un Dios que es permisivo, un Dios que le da libertad al ser humano para que pueda experimentar el placer, los más grandes deseos que desde su perspectiva él quiera analizar. Sin embargo, nos damos cuenta que esta no es la manera más correcta en la cual nosotros podemos llegar a conocer a Dios, ¿no? Yo no sé cuál es la perspectiva que usted tiene acerca de Dios desde el momento que usted aceptó el mensaje del Evangelio, pero posiblemente la perspectiva que tenemos de Dios posiblemente no es la correcta. Y decimos esto porque conocer a Dios de la manera correcta es fundamental para nuestro peregrinar como cristianos. Es decir, el conocimiento apropiado que tenemos de Dios va a marcar el rumbo con el cual cada uno de nosotros desarrollamos las tareas que Dios mismo nos ha encomendado a nosotros. Por eso decimos que este conocimiento que podemos obtener, ¿verdad?, por medio de Dios o de Dios está sencillamente revelado en las Escrituras. Y este conocimiento de Dios, pues sabemos que debe de considerarse como un patrón, pero también como un medio de gracia que Dios nos da a nosotros para poder conocerle a Él de manera más profunda y sin lugar a dudas para poder acercarnos a Él. Ahora, creo que cuando nosotros estamos reflexionando desde una perspectiva teológica de Dios, es importante que entendamos que esta reflexión no tiene o no se limita únicamente a una cuestión intelectual, ¿no? Sino lo interesante es cómo es que esto que reflexiono acerca de Dios, cómo es que este conocimiento que tengo acerca de Dios está siendo práctico, está siendo real en mi vida, ¿no? Cómo es que esto en realidad lo estoy llevando yo a la práctica para poder conocer, para poder acercarme a Dios de manera más personal. Al estudiar entonces y reflexionar sobre la naturaleza de Dios, es importante que entendamos que no es algo místico, no es algo que tiene que ver únicamente con simples especulaciones o con simples concepciones que nosotros podemos llegar a formular. No, más bien es importante afirmar que si podemos conocer a Dios, es únicamente por la manera en cómo es que Él se ha revelado a nosotros. Y esto es a través de su autorrevelación. Esta autorrevelación nos permite entonces contemplar a Dios como realmente Él es, ¿no? Como realmente Él es y como es que Él se ha revelado en las Escrituras. El Catecismo Breve de Westminster responde a una pregunta fundamental que creo yo nos tenemos que hacer cuando reflexionamos sobre la naturaleza de Dios. Y la pregunta que hace este catecismo es, ¿qué es Dios? Y fíjese, es una pregunta sencilla, es una pregunta que en realidad la podemos leer de manera sencilla y rápida, pero analicemos un poquito sobre la profundidad de esta pregunta, ¿qué es Dios? Esta pregunta es desafiante, ¿no?
Porque el catecismo de Westminster lo define también. Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es un ser de sabiduría, Dios es poder, Dios es santidad, Dios es justicia, Dios es bondad y Dios es verdad. Esta pregunta, ¿qué es Dios? Evidentemente comienza a describir cada uno de los rasgos o de las características propias de Dios. Y esta definición sobre quién es Dios nos ayuda de manera preliminar para poder profundizar sobre la naturaleza del Dios que nosotros hemos decidido seguir, del Dios que nos anima y nos impulsa para poder realizar ministerio, del Dios que a cada uno de nosotros ha perdonado nuestros pecados. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Es un Dios santo, es un Dios justo, Él es un Dios bondadoso. Así que cuando nosotros vemos desde esta óptica sobre nuestro conocimiento de Dios, tenemos que entender también que el conocimiento que tenemos acerca de Dios sí es posible. La posibilidad que nosotros como personas regeneradas, como personas que hemos sido o que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, estamos en una posición en la cual podemos decir que sí es posible llegar a conocer a Dios. Y esto es algo que lo argumentamos por muchísimas razones. Y voy a mencionar algunas que son importantes para nosotros. El argumento principal sobre este conocimiento que nosotros podemos llegar a tener de Dios, es importante que lo entendamos de una manera clara y de una manera sencilla. Usted y yo, en el momento que nos acercamos a las Escrituras, ¿verdad? Podemos decir, es que Dios está revelando en parte de lo que Él es como ese ser divino, ¿verdad? Es que Dios está revelando con ciertas características o con ciertos atributos, ¿no? Y esto en cierto sentido es verdad, ¿no? Es más que cierto, Dios se ha revelado en nosotros. Sin embargo, dentro del género humano, es decir, aquellos que no han tenido un conocimiento bíblico acerca de Dios, dentro de esa gama de personas que han rehusado, ¿verdad?, a poder conocer a ese Dios, es interesante que entendamos que aún ellos tienen un conocimiento acerca de Dios. Y esto es lo que en cada una de las lecturas que hemos estado leyendo, ¿verdad?, se menciona como un conocimiento innato. Es decir, este conocimiento no implica, ¿verdad?, o no está diciendo que el ser humano desde su nacimiento, ¿verdad?, traiga consigo al mundo cierto conocimiento acerca de Dios, ¿no? Ni siquiera estamos diciendo que el ser humano o el hombre, ¿verdad?, tenga la habilidad para poder conocer a Dios, ¿no? Cuando decimos que el ser humano tiene un conocimiento innato, lo decimos sencillamente por la razón de que el ser humano está bajo ciertas condiciones, ¿verdad?, en la cual él naturalmente en su humanidad, ¿verdad?, está continuamente en contacto con lo que dentro de su conciencia es correcto, cuando en cuestiones, por ejemplo, éticas, en cuestiones de moralidad, están de alguna manera conscientes sobre lo que tienen que hacer. Pablo, para mencionar un ejemplo, ¿no?, en el capítulo, me parece que es el capítulo 2, versículo 15, cuando Pablo lo dice de una manera sencilla, dice, hablando acerca de aquellos que han rehusado, se han rehusado conocer a Dios, él dice, estos muestran que llevan escrito dentro de ellos lo que la ley les exige, como lo atestigua su conciencia, es decir, sobre lo que ellos saben que es correcto. Pues sus propios pensamientos, argumenta Pablo, algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así que el ser humano tiene un conocimiento innato acerca de Dios, acerca de lo que es correcto, por lo que está escrito en sus corazones, es decir, por lo que la ley de manera directa les está exigiendo a cada uno de ellos. Pero hay un segundo conocimiento que el ser humano puede llegar a tener acerca de Dios. Y esto es lo que se define nuevamente en las lecturas que hemos estado reflexionando, un conocimiento adquirido.
Y es que este conocimiento adquirido se obtiene pues a través de ¿qué? De la revelación general y de la revelación especial de Dios. Esto lo hemos visto ya en las semanas pasadas. Dios se revela de manera general a la humanidad, pero también Dios se revela de manera especial, ¿verdad?, a sus elegidos a través de la Escritura. Y este conocimiento es importante que entendamos que no brota espontáneamente en la mente del ser humano. Es decir, no es algo que el ser humano dentro de sí esté buscando. Más bien nos damos cuenta que es el resultado de una búsqueda consciente y continua que el ser humano tiene. Es decir, el ser humano o el hombre, usted y yo no nos levantamos en la mañana y dijimos, wow, hoy voy a poder conocer a Dios y sucede de manera mágica, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con una conciencia continua de poder llegar a conocer a ese Dios. Entonces decimos que este conocimiento es adquirido entonces solamente por cada uno de los procesos pues de reflexión, de meditación, de estudio, de disciplina en la cual uno se interesa, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo que nos impulsa para poder conocer a ese Dios. Ahora, decimos que aun cuando este conocimiento es posible, aun cuando este conocimiento que nosotros adquirimos sí es real y sí es verdadero, también debemos entender que este conocimiento sencillamente está siendo estimulado y dirigido por parte del Espíritu de Dios para con cada uno de nosotros también. Ahora, la realidad es que este conocimiento que nosotros adquirimos, es importante que entendamos que nunca será suficiente el esfuerzo o la reflexión que nosotros estemos haciendo para llegar a conocer totalmente a Dios. No, sencillamente por la razón de que cada uno de nosotros estamos limitados por tiempo, por espacio y por materia, lo cual en el caso de Dios, cuando hablamos acerca de la naturaleza de Dios, no está limitado por absolutamente nada de esto. Dios no tiene límites en cuanto a espacio, Dios no tiene límites en cuanto al tiempo, ni mucho menos en cuanto a materia, ¿no? Porque Dios es espíritu. Pero nosotros, en nuestra posición humana, cuando nos acercamos a Dios, entendamos esto, por más que reflexionemos sobre la persona de Dios, nunca vamos a poder comprender en su totalidad, ¿verdad? Ya que estamos limitados por tiempo, por espacio, por cada una de estas características que como seres humanos poseemos. Ahora, la pregunta que surge ante cada una de estas cuestiones que estamos reflexionando, ¿no? ¿Cómo nosotros entonces podemos llegar a definir a Dios? Yo no sé si usted en algún momento de su ministerio, en algún momento en el que usted se haya puesto a reflexionar sobre esto, se ha llegado a preguntar, ¿cómo puedo definir a Dios? Y es que la primera respuesta que podemos tener a esta pregunta es, no es posible sencillamente definir a Dios, ¿sí? No podemos en nuestra naturaleza, en nuestras limitaciones, en el espacio que nos caracteriza, no podemos sencillamente poder dar una descripción exacta y particular, perfecta de lo que Dios es, porque en nuestra mente, ¿verdad? Ni siquiera podemos llegar a comprender lo que es Dios en realidad. Sin embargo, lo que sí es posible afirmar, lo que sí es posible decir, es que cada uno de nosotros sí podemos, ¿verdad?, dar una descripción de lo que es Dios, una descripción de su ser en general. Y esa descripción que podemos hacer cada uno de nosotros respecto a Dios, pues evidentemente está siendo revelada únicamente en las Escrituras. Así que lo que podemos conocer de Dios nuevamente está siendo revelado en las Escrituras. Lo primero que podemos decir de Dios es que Dios es un espíritu puro. Cuando decimos esto, cuando argumentamos esto, estamos afirmando que Dios no es caracterizado por aquella sustancia, ¿verdad? O por aquel cuerpo físico que nos caracteriza a nosotros. No, Dios es un Espíritu Santo. El mismo Cristo, ustedes recordarán cuando se encuentra con aquella mujer, con la mujer samaritana, ¿verdad? Dice que la mujer samaritana le pregunta, Señor, pues ¿dónde debemos de adorar y cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y la manera sencilla en la cual Cristo le responde ahí en Juan capítulo 4, versículo número 24, le dice, Dios es espíritu. Es decir, tu adoración para con Dios debe de ser en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
La expresión que hace Cristo, Dios es espíritu, definitivamente no da lugar ni pauta para que nosotros podamos crear a Dios a una cuestión de imagen humana, una cuestión de lo que en algún momento podemos conocer como ciertos rasgos característicos, ¿no? No, sino que más bien cuando Él expresa Dios es espíritu, esto significa que Dios en esencia es un ser espiritual. De manera entonces que cada una de las cualidades que le caracterizan a Dios, ¿verdad? En la más grande perfección, pues evidentemente tienen que ver con cuestiones espirituales y no con lo que en algún momento se llega a malinterpretar, como en algún momento lo hacen en Génesis capítulo 1, versículo 26. Usted recuerda que está hablando de la Trinidad, ¿verdad? Y en ese pasaje dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y quiero que usted reflexione un poquito sobre esto. Dice, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿De qué nos está hablando este pasaje de Génesis 1:26? No nos está hablando, en definitiva, de que Dios es similar a nosotros en cuanto a características o rasgos humanos, ¿no? No es como iniciábamos hace un momento y decíamos, no es aquella perspectiva que tenemos de Dios, de un hombre, un anciano barboncito con su bastón. No. No es ni siquiera un Dios que tenga que ver con rasgos o con ciertas características humanas. No, Dios es espíritu. Y tristemente el pasaje de Génesis 1:26 es uno de los pasajes que suele malinterpretarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo interpretamos desde la realidad corpórea que nos caracteriza a nosotros. En esta perspectiva o en esta malinterpretación que se hace, ¿verdad? Sobre que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, se asume que si nosotros tenemos manos, pies, tenemos cuerpo, entonces es que Dios lo tiene de una manera literal, ¿verdad? Lo cual no es correcto. Más bien, cuando leemos Génesis 1:26, cuando dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, nos estamos refiriendo a que cada uno de nosotros tenemos ciertos rasgos de Dios, ciertas características de Dios. Y esto lo vamos a estar viendo con la ayuda de Dios en el tema que tiene que ver con los atributos de Dios, atributos incomunicables, pero los atributos comunicables son precisamente esos rasgos que Dios ha decidido compartir con cada uno de nosotros. Así de que cuando la Escritura refiere que cada uno de nosotros hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios, no le está haciendo en una interpretación literal, ¿no? Porque Dios es espíritu. Este pasaje de Juan 4:24, entonces hace algo, nos aclara sobre cómo es que cada uno de nosotros esencialmente podemos definir a Dios. En primera instancia, Dios es espíritu. Así que nuevamente podemos argumentar que Dios es un espíritu y por consiguiente no es posible discernirle, ¿verdad?, por nuestros propios sentidos corporales. En segundo lugar, cuando hablamos acerca del ser de Dios y de la naturaleza de Dios, podemos afirmar también que Dios es un ser personal. Esto quiere decir que Dios se ha relacionado, ¿verdad? Tiene esa capacidad de poder relacionarse con autodeterminación a la humanidad. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos revela? Nos revela a un Dios que es personal. No nos revela a un Dios que está ausente de la realidad humana, no, en ninguna manera. Más bien nos revela a un Dios que es parte, ¿verdad?, de su naturaleza relacionarse, tener relaciones con la humanidad. Usted recuerda desde el principio, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Ellos se esconden. Y la Escritura es clara cuando dice que Dios descendió al huerto y los buscó. Y le hace una pregunta a Adán. Le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿No? Esta pregunta, ¿dónde estás?, sale a relucir y es interesante porque sencillamente lo que Dios está diciendo es, intento relacionarme, quiero relacionarme contigo. Soy un Dios personal que quiere relacionarse, ¿verdad?, desde el principio de la creación, en este caso con Adán. En el Nuevo Testamento nos habla de cómo es que Cristo, ya en Juan, el capítulo 14, el versículo 9, nos habla de cómo es que Jesús, ¿verdad?, expresa esto, ¿verdad? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me han conocido.
Y esto se lo dice a Felipe, recordemos, y Jesús argumenta y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dice, muéstranos al Padre. Así que en su naturaleza, Dios es un Dios personal que se ha revelado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Quien vio a Cristo Jesús en en el Nuevo Testamento, vio la gloria de Dios mismo en la persona de Cristo Jesús, en la manera en cómo él actuaba en cuestiones de justicia, de santidad, de perfección, de amor, de misericordia. Era Dios revelándose a la humanidad en esa revelación que le caracterizaba por ser un Dios personal. En tercer lugar, podemos mencionar que Dios es infinitamente perfecto. Estamos tratando de definir quién es Dios, qué es Dios. Podemos decir también que Dios es infinitamente perfecto. Y es que cuando hablamos de la perfección de Dios, es importante que en nuestra mente tengamos claro de que fuera de Dios, ningún ser humano puede llegar a tener un estándar de perfección o de moralidad que le pueda caracterizar ni en una mínima parte a la perfección de Dios. Cuando decimos que Dios es infinitamente perfecto, estamos diciendo que su ser, que sus virtudes están completamente libres, ¿verdad? De la corrupción y de toda imperfección. No hay absolutamente un grado, no hay nada de impureza en ese ser que es Dios como un ser perfecto. Esta naturaleza infinita, ¿verdad? En perfección de Dios le caracteriza en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, por citar uno de los ejemplos más claros, cuando ustedes recuerdan que Dios, ¿verdad? En varias de las manifestaciones que le hace a Moisés, en el capítulo número 15 de Éxodo, Dios le dice algo maravilloso a Moisés. Y le dice, ¿quién, Señor? Es una expresión que el mismo Moisés hace acerca de Dios. ¿Quién, Señor, se comparará entre los dioses? Imagínense la profundidad de esta pregunta. ¿Quién se comparará entre los dioses? Y la pregunta aún es más hermosa y expresa esto. ¿Quién le dice se comparará en grandeza y en santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Moisés? No hay absolutamente nadie que se pueda comparar en cuanto a perfección, grandeza y santidad para con ese Dios. Podemos conocer entonces de Dios que Dios es un ser perfecto. Algunos teólogos tristemente han desarrollado ciertas ideas en cuanto a esa perfección o ese estado, ¿verdad?, de perfección en el cual está posicionado Dios. Y ellos afirman, ¿verdad?, que aunque Dios evidentemente muestra rasgos de perfección, tristemente esta perfección sufre, ¿verdad?, en el momento en el que el ser humano, ¿verdad?, por una parte no acepta la perfección de Dios, pero también la perfección de Dios sufre, está siendo atentada, ¿verdad?, cuando en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia humanidad, intentamos reflexionar sobre la perfección de Dios. Y esto es claro, esto no es correcto. La perfección de Dios ni siquiera puede ser afectada por la perspectiva o percepción que nosotros lleguemos a tener acerca de Dios. Porque finalmente entendemos que Dios no depende de nosotros. Si nosotros creemos sobre la perfección de Dios, Él es perfecto. Si no creemos sobre la perfección de Dios, Dios sigue siendo perfecto también. Así que lo que podemos conocer de Dios en tercer lugar es que Dios es perfecto. Otra cosa que nosotros podemos llegar a conocer de ese Dios es que Dios, dentro de esa, ¿cómo decirla? Dentro de ese mosaico de características que le pertenecen a Dios, dentro de toda esa grandeza que está siendo expresada en la persona de Dios, podemos entender que Dios es un solo ser divino. Y ya, bueno, más adelante vamos a hablar también acerca de la Trinidad, ¿verdad? No estamos hablando acerca de tres dioses o tres deidades, no. Más bien hablamos de Dios y su perfección como una sola persona. Y cuando decimos esto, nos referimos que no, cada uno de nosotros no podemos limitar a ese Dios, ¿verdad? Como en algún momento se ha limitado en cuanto a su santidad, en su poder, en cuanto a su justicia, no. Sino que más bien Dios y su perfección son uno en sí mismo.
Dios no puede ser limitado en cuanto a la perspectiva de perfección que nosotros tengamos acerca de Él. Dios y su perfección son uno mismo en sí, ¿no? La perfección es Dios mismo, y ya esto lo vemos en el Nuevo Testamento, cómo es que la perfección de Dios está siendo encarnada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es parte de lo que nosotros podemos llegar a conocer acerca de ese Dios. Es un Dios, repito, que es un espíritu, no está limitado por tiempo, por espacio, no está limitado por un cuerpo. En segundo lugar, vimos que también Dios es un ser personal que se ha relacionado con la humanidad, es decir, se ha revelado para que el ser humano le pueda llegar a conocer. En tercer aspecto, decimos también que Dios es infinitamente perfecto. No hay nadie que se pueda comparar a Él en perfección. Y en cuarto lugar, vimos que Dios en su perfección es uno en sí mismo como persona. Ahora, algo más que nosotros podemos llegar a conocer acerca de Dios, y usted ya también lo pudo reflexionar un poco en las lecturas que fueron asignadas durante este tiempo. Dios se reveló en el Antiguo Testamento a través de diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, Dios se reveló como Elohim, ¿no? Y sencillamente en la traducción diría como el Dios fuerte, el Dios poderoso, ¿verdad? El Dios al cual se le debe de temer. Otro nombre con el cual se le conoció a Dios en el Antiguo Testamento es con el nombre de Elión, ¿no? Y este nombre expresa lo excelso que es Dios y la adoración que Él merece por el grado que Él tiene, ¿verdad? La reverencia con la cual el ser humano le tiene que adorar. Otro nombre muy conocido en el Antiguo Testamento, Adonai, que es traducido como Señor. Otro nombre también es el Shaddai, el Todopoderoso, el Yo Soy, ¿no? Todos estos nombres en el Antiguo Testamento nos están hablando acerca de ese Dios que se ha revelado, ese Dios que es santo, ese Dios que es puro, ese Dios que tiene relación con el ser humano. Uno de los nombres que quizás es de los que más llaman nuestra atención es el nombre de Yahvé. Y esto es traducido como Jehová de los ejércitos, lo cual significa que Él es quien pelea por cada uno de nosotros. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, si usted pudo dar un vistazo y pudo reflexionar un poquito más allá en los nombres del Antiguo Testamento, se dará cuenta que en el Nuevo Testamento se usan estos nombres, pero ya con el equivalente griego que el nombre en su traducción ya quiere decir. Por ejemplo, Teos, la palabra Teos significa Dios, ¿no? Y que es la traducción de Elohim o de Elión. El término Curios, que es el otro nombre con el cual se le conoce a Dios en el Nuevo Testamento, pues se define como Señor. Y en el Nuevo Testamento se designa a Dios en este sentido como Señor, como amo soberano, como aquel que gobierna y como aquel que es dueño de absolutamente toda la creación. Un nombre más quizás con el cual nos relacionamos con Él es con el nombre Padre, ¿no? Y Jesús se refería a Dios en muchísimas ocasiones como Padre. Ustedes recordarán cuando estaba escasas horas antes de que Cristo pudiese ser crucificado, ¿verdad? Él expresa y dice Señor, y en algunos momentos, ¿verdad? Él lo expresa como Padre, si es posible, pasa de mí esta copa también. El nombre Padre, el nombre Pater, este nombre sencillamente hace referencia al Nuevo Testamento para poder atribuirle a Dios como el creador, el cual sustenta absolutamente todas las cosas, como aquel que sustenta todo en todos los lugares, como aquel que mantiene la creación en un perfecto orden y en un perfecto estado. Estos son algunos de los nombres con los cuales se puede conocer ya a Dios en el Nuevo Testamento. Y esto es, insisto, lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo para que nosotros le conozcamos a Él. Ante todo esto, quiero ir cerrando para que podamos tener un tiempo también ya personal de reflexión y de oración para pedirle a Dios que nos ayude en este conocimiento que hemos adquirido acerca de Él. En esto que nosotros reflexionamos, una cosa es clara, y es que es el hecho de que no podemos en su totalidad comprender a Dios. Como seres finitos, como seres limitados, por más esfuerzos que nosotros hagamos para llegar a conocer en su totalidad y en su más grande expresión de perfección a Dios, sencillamente no es posible. En ese sentido, podemos decir que Dios es incomprensible, es decir,
que por más que nos esforcemos, no podemos comprender en su totalidad a ese Dios. Con justa razón, el salmista en el Salmo 145, versículo 3, él dice algo extraordinario. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Y note lo que dice: nadie, absolutamente nadie puede medir su grandeza. Nadie puede llegar a medir la grandeza de nuestro Dios. Nadie puede llegar a comprender la grandeza de nuestro Dios. El mismo rey David lo afirma de esta manera, ¿verdad? En el Salmo capítulo 139, versículo número 6. Note lo que dice el salmista: conocimiento tan maravilloso para poder comprenderlo, tan sublime, afirma, que no puedo entenderlo. Y el versículo 17 argumenta aún más sobre esto. Él dice: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Así que el conocimiento que nosotros podemos llegar a tener de Dios, es posible afirmar que es un conocimiento incomprensible, en el sentido de que no lo podemos comprender en su totalidad. Algunos afirman que no podemos conocer a Dios en sí, pero la Biblia, como hemos visto de manera breve, la Biblia dice totalmente lo opuesto y lo contrario. En palabras del profeta Jeremías, el capítulo número 9, el versículo 23, quiero por favor que ustedes vayan a este pasaje para ir cerrando este tiempo de enseñanza y de reflexión, y veamos lo que el profeta Jeremías dice acerca de nuestro conocimiento de Dios. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso, dice, de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Así que lo que está diciendo Jeremías es: si es posible conocer a Dios. Lo que muchos argumentan, no podemos llegar a conocer a Dios, Jeremías dice: sí es posible conocerlo. Evidentemente vimos en cada uno de los salmos que leímos de manera rápida que no podemos comprender en su totalidad, pero lo que Dios quería que nosotros conociésemos de Él está revelado en las Escrituras. Así que, ¿qué les parece si en esta hora nuevamente regresamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, y terminamos con este hermoso pasaje que el apóstol Pablo expresa en su carta a la iglesia de Corinto? Capítulo 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Así que si usted y yo entendemos que hemos sido marcados, hemos sido identificados con el Espíritu de Dios como propiedad de Él, entendemos también que podemos conocer a ese Dios maravilloso. Porque en esta hora no damos gracias a nuestro Dios, porque Él se ha revelado a nosotros de la manera en la cual nosotros le podemos conocer de manera correcta. Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Así que en esta hora oremos a nuestro Dios para que su Espíritu Santo día a día nos siga capacitando, nos ayude y nos instruya en cuanto a nuestro conocimiento acerca de nuestro Dios. Oramos en este hermoso momento. Padre Celestial, hoy te damos gracias porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra, que es fiel y que es verdadera, Señor Dios, nos revela acerca de ese Dios, de lo que tú eres en realidad. Ese ser perfecto, Señor Dios, ese ser que se ha relacionado con cada uno de nosotros, ese ser que, Señor Dios, en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace, sencillamente refleja su perfección. Padre, hoy te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder conocerte a través de tu palabra. Síguenos capacitando, síguenos instruyendo, Señor. Reconocemos, Padre, que somos incapaces, pero también reconocemos que tu Espíritu Santo es quien nos capacita para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias y todo esto que estamos reflexionando, todo esto que estamos meditando, Señor, ayúdanos para que a partir de esto, lo que hagamos en la vida, lo que hagamos en nuestro ministerio, Señor, pueda glorificar tu nombre.
Gracias te damos en este momento. Te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y será hasta la próxima. Bendiciones.